¿Qué es el ayuno? ¿Por cuánto tiempo debo hacerlo? ¿Qué pasa si no cumplo con el ayuno que he prometido? Esta y otras inquietudes las vamos a descubrir esta mañana en Despertar. Dios te bendiga, buenos días. Hoy es una hermosa mañana, un excelente día para desmenuzar acerca de la cantidad de interrogantes que nosotros tenemos. Y hoy en su espacio Despertar de la Iglesia Buenas Nuevas, cada viernes a las 8 de la mañana tenemos un tema para usted que lo que busca es que, lejos de la cotidianidad de la palabra de Dios, se convierta en una experiencia en su vida y realmente lo motive a despertar. Mi hermana Kenzie está ausente, está fuera del país, pero estamos unánimes en el desarrollo de todo nuestro contenido y le damos gracias al Señor por este espacio. Quiero bendecir sus vidas en el nombre de Jesús, a todos los que se conectan. Gracias por suscribirse al canal, gracias por compartir esta palabra. 9 razones bíblicas para ayunar. Ese es el tema que vamos a estar hoy debatiendo. Déjeme por favor sus comentarios, si alguna vez ha ayunado, si en los ayunos que vamos a hablar hoy usted ha hecho alguno, porque tenemos mitos con respecto al ayuno. ¿Cuándo debo hacerlo? ¿Por cuánto tiempo? Si realmente es bíblico el ayuno, y hoy lo vamos a leer. El pasaje central que vamos a utilizar para hablar del ayuno lo encontramos en el libro del profeta Isaías en el capítulo 58. Lo vamos a leer del verso 3 al verso 12. Y dice: hemos ayunado delante de ti, dicen ellos, ¿por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. Verso 4. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas, sus riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de ceniza. ¿Acaso a eso le llaman ayunar? ¿Realmente creen que eso agrada al Señor? No es esta clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que estén encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes lo necesitan y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. Sí, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión. Dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Verso 10. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuro. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente y les dará aguas cuando tengan sed. Restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros y restauradores de casas. Aleluya. Nosotros, cuando nos vemos en un apuro, necesitamos urgentemente acudir a la palabra de Dios.
pero también lo tenemos que hacer cuando estamos en tiempos de celebración, en tiempos de gozo. El ayuno es un recurso tan necesario y tan urgente de aplicar como la oración, como la lectura de la palabra. Yo me di la tarea, ¿verdad?, de buscar esta palabra de Isaías 58 en ayunos que hicieron algunos de nuestros antepasados, por decirlo así. Y uno de los ayunos que, ¿verdad?, que nosotros encontramos es el ayuno que el propio Jesucristo le insta a los discípulos. Y lo vemos ahí mismo en Isaías 58, el verso 6. Yo tengo esta versión aquí de Reina Valera. Nosotros leímos al principio la traducción viviente, que es maravillosa. ¿Por qué? Porque es un lenguaje muy coloquial, muy llano para entender. Pero ¿cuál es el propósito que Jesucristo les da al ayuno a los discípulos? Y lo vemos en Isaías 58, 6, dice, desatar las ligaduras de impiedad, ¿verdad? Entonces dice, no más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Dónde vemos nosotros este ayuno en el Nuevo Testamento? Nosotros lo vemos en Mateo 17, 21, aquel encuentro del endemoniado, y que los discípulos dicen, hemos estado con él y nada que sale. Y no se rompe la ligadura. Entonces el Señor Jesús le dice, pero este género no sale sino es con ayuno y oración. Nosotros cuando tenemos alguna situación adversa, grande, de opresión, no es simplemente con el anhelo de que usted quiera de que esa persona sea libre, sea usted o sea otro. No es solamente con el deseo de que él esté libre. Es necesario que usted someta su carne y someta su cuerpo al ayuno para poder llevar libertad. Entonces, el primer ayuno que nosotros vamos a encontrar bíblicamente es el ayuno, es el exhorto de ayuno que hace Jesucristo en Mateo 17, 21. Ese es el versículo clave para este ayuno. Otro ayuno que nosotros encontramos, u otra razón bíblica, ¿verdad?, para ayunar, lo vemos en el libro de Esdras, en el capítulo 8, en el verso 23. Mire, pero yo le recomiendo que usted lea el capítulo 6 por completo, porque es desde el decreto del rey hasta Artajerjes, hasta el cumplimiento de ver lo que se manifiesta. Pero dice el propósito de este ayuno, soltar las cargas de opresión. Entonces, resolver problemas, invitar a la ayuda del Espíritu Santo para que lleve esas cargas y sobrepasar las barreras. Eso fue lo que hizo Esdras. Esdras llevó, no solamente era el ayuno por uno o por dos o por tres, era por una nación entera, era por la libertad de Jerusalén, era por la cautividad en la que vivían, mental, espiritual, física. Él necesitaba romper eso. Cuando usted y yo vemos que ya no es una situación, bueno, ya no voy a ayunar por 2 o 3. Necesito que mi familia, que algo ocurra. Usted y yo lo encontramos en Esdras. Esdras 8:23. Vamos a leerlo. Ahí en la pantalla dice Esdras 8:23. Gracias, Josué. Porque yo saqué una porción y dice, ayunamos pues y pedimos a Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Esa es la versión que yo tengo aquí, la Reina Valera. Pero definitivamente cuando usted ayuna por un propósito que sobrepasa la condición personal, la condición de un anhelo propio y usted quiere ir más allá, pues nosotros tenemos un recurso. Mire, ahí lo tiene en pantalla. Así que ayunamos y oramos intensamente para que nuestro Dios nos cuidara y Él oyó nuestra oración.
Usted necesita escudriñar. Yo le estoy poniendo lo que yo he llamado aquí un versículo clave, pero necesitamos leer todo esto. ¿Por qué? Porque las armas del ayuno no son carnales. No es algo que usted va a conseguir de manera rápida. De hecho, no hay una cosa, bueno, siempre lo digo, que desgaste más nuestra vida que cuando usted se dispone a orar, cuando usted se dispone a ayunar, cuando usted se dispone a orar, a adorar a Dios. Ahí se levantan las tinieblas. ¿Cómo usted lo va a ver? ¿Cómo usted va a identificar? Muy fácil. Se cansa, le da sueño, alguien lo interrumpe. Todos, mire, van a venir miles de cosas. ¿Por qué? Porque el propósito que lo va a mover es mayor. Yo a cada razón de ayuno yo le he puesto dos cosas. El propósito, el versículo clave. El propósito es lo que lo mueve a usted y a mí. Y el versículo clave es mi asidero, mi jurisprudencia, de dónde yo me agarro para yo clamar, dónde yo me escondo en la palabra. Eso es lo que yo quiero que usted y yo veamos. Es oportuno este día viernes porque nuestra iglesia está envuelta en un tiempo de ayuno durante 2 días, viernes y sábado. Y la iglesia Buenas Nuevas aquí en República Dominicana estará con sus puertas abiertas desde las 6 de la mañana para que usted acuda masivamente. ¿Usted se necesita separar para ayunar? Claro que sí, sería lo mejor. ¿Qué pasa si no puedo? Mire que yo dentro de todo esto tengo preguntas para responder. Y déjeme en los comentarios si alguna vez usted se ha enfrentado con esto. ¿Qué pasa si tengo que trabajar y no puedo ayunar? Usted sí puede ayunar. Usted sí se puede separar para el Señor. Cuide su boca, refrene su lengua, cuide sus pensamientos. ¿Puede hacerlo en el trabajo? Claro que sí. Usted se separa y cada cierto tiempo, quizás en el baño, quizás si trabaja en una oficina privada, donde usted esté solo, pueda orar, coloque alabanzas, manténgase en una actitud de reverencia al Señor. No tiene que ver con su apariencia física. Fíjese que cuando alguien está en luto por pérdida de seres queridos, lo exterioriza. Y se viste de gris o de negro o de blanco. Y con eso quiere decir al mundo que está triste. Y eso es válido. Pero en el reino de Dios, nosotros, según la palabra, lo que vemos, Jesucristo quería que usted y yo fuésemos mucho más allá. Él no quiere que usted represente la experiencia que vive físicamente. Él quiere que usted la viva desde dentro. No necesitamos decirle al mundo que ayunamos físicamente. No. Necesitamos que el reino de las tinieblas se remueva a causa de su ayuno. Eso sí necesitamos. Y eso no lo ve el diablo con su ropa. Si es mujer, con el maquillaje. Si es varón, con la forma de peinarse. No, no lo necesita. Lo necesita con su oración, lo necesita con su alabanza, con la forma en la que trata a los demás. Fíjense que leímos al principio Isaías, porque ese va a ser el espejo donde nos vamos a reflejar. Y mire que este espacio se llama despertar, porque usted necesita despertar de lo que vive supuestamente a lo que es la real experiencia de vida en el Señor. Otro ayuno interesantísimo que nosotros encontramos es el ayuno que hizo el profeta Samuel, el que exhorta el profeta en ese tiempo. Y lo vamos a ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 7, el verso 6, y dice, y se unieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová, delante del Señor. Asimismo, no comieron durante todo el día y confesaron que habían pecado delante del Señor. Fue en Mizpa donde Samuel se convirtió en juez de Israel. Aleluya. Qué palabra tan hermosa. Pero ¿cuál fue el propósito de
de este ayuno, dejar libre a los quebrantados física y espiritualmente, para avivamiento y ganar almas, para identificarse con las personas en todos los lados que estén esclavizados por el pecado, literalmente por el pecado, y orar para ser usados por Dios, para traer personas fuera del reino de la oscuridad hacia la luz poderosa del Señor. ¿Quiénes están cautivos a su alrededor? Su mamá, su papá, su esposo, sus hijos, su compañero de trabajo, algún amigo que usted quiera mucho. No necesitamos decir que voy a tener la voz para liberar una nación, un pueblo. Miren, una de las experiencias que yo tuve con el Señor con respecto a evangelizar o a ganar almas o el término naciones, lo aprendí con una experiencia personalísima y fue con mi papá. El Señor hacía años me había hablado de naciones. ¿Y quién no ha escuchado? ¿Ganarán las naciones? Y déjenmelo en los comentarios, por favor. Quiero leerlos, porque todos nos han dicho alguna vez que iremos a las naciones. Y yo pues perfectamente me preparaba para eso, para las naciones. Y un día el Espíritu Santo en mi habitación, cuando yo le hablaba de esta palabra, el Señor me dijo, ya te la he dado. Y yo no había visto la nación y me dijo, hija, tu papá. Mi papá era otra nación y yo no lo entendía. Claro que sí, mi papá tenía otro Dios, otra cultura, otro lenguaje. Hablábamos español, claro que sí, pero el código espiritual con el que nos comunicamos era diferente. Por lo tanto, su lenguaje era distinto al mío. Y yo entendí que yo no tenía que conquistar 20 países. Yo tenía que ganar una nación en ese tiempo y era mi papá. Así que cuando usted haga la lista para ayunar, fíjense que de las preguntas que vamos a responder a lo largo de este pequeño espacio, pero poderoso en el Señor, ¿verdad? Este pequeño espacio de tiempo, pero poderoso en el Señor, es que usted necesita hacer una lista. Usted necesita priorizar. ¿Cuánto tiempo debo ayunar? Mire, eso solamente usted y Dios. 1 día, 2 días, 5 días. Así como la oración, entrénese. Todos entramos en oración 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Y luego todos los días, a cada rato, oramos. ¿Por qué? Porque le contamos al Señor nuestros planes. Oramos, sí, porque a cada rato leemos la palabra y escudriñamos. Señor, háblame. Señor, ¿qué tienes para mí? Así como desarrollamos el hábito de la lectura, de escudriñar, de meditar, así tenemos que hacerlo. Entonces, el ayuno no tiene tiempo, no tiene espacio. Usted necesita entrenarse. Así como hace ejercicio, así como se somete a una dieta, así como hace, así en el ayuno. Todo creyente necesita ayunar. Y esto es una respuesta del Señor. Para mí hubo un tiempo recién llegados aquí a República Dominicana que el ayuno se convirtió en un arma. Yo lo he dicho otras veces, así como nosotros tenemos un hábito en mi familia de partir el pan y tomar el vino. Sea buena, malas noticias, toma de decisiones, sea lo que fuere, nosotros el pan y el vino, eso es un recurso. El Señor dijo, y todas las veces que lo hagan, anuncian que yo existo, anuncian que soy real, anuncian que yo los redimí, anuncian que la maldición de la enfermedad se quitó. Entonces, nosotros nos agarramos de allí y tenemos ese recurso. Así como la oración, Jesucristo dijo, y tú cuando ores, Padre nuestro, ¿verdad? Él fue el que lo dijo. Usted y yo no tenemos a Dios como alguien inalcanzable. Jesucristo dijo, y tú cuando ores, dile Padre, Avinu, papá. No necesitamos alguna estructura, algún mecanismo, que alguien ore. Sí es bueno la oración, el apoyo de oración, claro que sí. Pero usted y yo necesitamos orar. Necesitamos escudriñar. La alabanza
Ciertamente hay voces privilegiadas para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque se entrenan y son preciosas las voces. Yo particularmente lo hago. A veces escucho una voz tan linda que yo no quiero cantar porque mi voz no es tan agraciada. Y no es malo, ¿verdad? Reconocer nuestras debilidades. Porque tengo que decir, no, como yo canto para el Señor, mi voz es linda. Lamentablemente no tengo esta voz ronquita que Dios me dio y no canto lindo. Sin embargo, yo me entreno en la adoración y yo canto y canto mis alabanzas. ¿Cuál es mi alabanza? Cuando yo reconozco los portentos del Señor, las maravillas, su poder. ¿Y cuál es mi adoración? Cuando yo me rindo, cuando yo reconozco mis debilidades, cuando yo sé que yo sola no puedo, que necesito su soberanía, necesito su favor. Esa es mi adoración al Señor. Y lo hago con cánticos. De la misma manera es el ayuno. ¿Con quién usted tiene que ayunar? Si tiene que ayunar colectivamente es maravilloso, porque dice la palabra que cuando estamos puestos de acuerdo, algo sucede. Yo lo he vivido. Yo lo he vivido. Y yo le garantizo que este tiempo de ayuno, usted y yo vamos a ver el poder de Dios. El poder de Dios. No hay petición que va a quedar sin respuesta. Todas serán respondidas en el tiempo del Señor. Se lo garantizo. El ayuno de Elías. Este es el cuarto. Ya llegamos casi a la mitad. Vamos a hablar 9 ayunos bíblicos. Ahí lo vamos a ver. El ayuno de Elías. Propósito. Que rompan el yugo. Miren que yo he estado en Isaías 58. No me he movido de allí. Versículo clave. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos del 4 al 8. Pero yo tomé y él se fue por el desierto un día de camino. Se levantó pues, comió y bebió y fortaleció con aquella comida y caminó 40 días y 40 noches. Nosotros vemos estos 40 y nos acordamos perfectamente de Moisés y nos acordamos de Jesucristo. Y en el monte ahí estuvieron, ¿verdad que sí? Moisés y Elías. Fíjense el nivel de quebrantamiento al que hay que llegar. Usted se preguntará, entre estas cosas, ¿puedo beber agua en mi ayuno? Sí, puede. Puede beber agua. La intención del ayuno es que usted suprima. No que con el agua usted intente saciar el hambre, no. Porque yo he ayunado, y esto es una experiencia personal, pero para ayunar así, ¿cuál sí es mi recomendación? Que usted se entrene. Como yo le decía al principio, cuando usted comenzó su vida espiritual, usted oraba por 2 minutos, 3 minutos y usted fue intensificando. Pues también lo puede hacer. Planificar las veces que va a beber agua. Eso se puede lograr. Usted bebe agua, no 1 litro de agua. No, usted dosifica el agua. Eso se puede, pero con entrenamiento. ¿De qué otras cosas nos ponemos a abstener durante el ayuno? Mire, de los medios digitales. Procure cuando usted aparte el tiempo para el Señor. Si usted dice, mire, esta es la primera vez que yo voy a ayunar y yo nunca lo he hecho por 12 horas, 15 horas, 20 horas, pues voy a ayunar 6 horas. Perfecto. Pero trate de que ese tiempo realmente usted pueda apartarse para el Señor. Que ponga a un lado el televisor, el uso del celular, audífonos, conversaciones, porque hasta de eso tenemos que ayunar. Conversaciones que no nos edifican. Trate que sea un día que realmente usted pueda disponer su tiempo. Pero no digo con esto que usted no someta su carne, porque
Así como usted entrena en el gimnasio, los que lo hacen en el gimnasio, los que van a caminar a un parque o a una plaza, se entrena, ¿verdad? Así tiene que ser esto. Es tan serio el ayuno. Personalmente yo he visto respuestas, mire, impresionantes. Yo tengo un hábito desde Venezuela de poner hojas blancas y conforme tengo mi anhelo o escucho motivos o alguien me dice, pues yo coloco mis peticiones, lo hace mi hija, mi hijo, mi esposo, y nosotros tenemos por costumbre un muro, y es más bíblicamente, eso está en el libro de Crónicas, nosotros y en Habacuc, el profeta. El Señor dijo, escribe, 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 y nosotros pues lo escribimos y lo vamos leyendo. No lo hago en una agenda porque después olvido repasar la agenda. Pero si lo tengo allí, yo me paro frente a mis peticiones y oro. Y ahí yo tengo muchas cosas, yo lo he dicho varias veces. Yo tengo mapas, yo tengo, fotos, yo tengo muchas cosas. Y así mis hijos y así mi esposo. Lo que yo quiero motivarlo con esto, inspirarlo, que existen miles de estrategias para que usted ayune. Y cada quien tiene una fórmula y es maravilloso. Pero yo lo que quiero es que usted se decida y lo haga. Quinto ayuno que yo conseguí en la Biblia, el ayuno de la viuda. Propósito. ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? Eso está en Isaías 58:7. No hemos salido de Isaías 58. Ayudar al necesitado, suplir necesidades humanas de otros. Versículo clave. Primer libro de Reyes, capítulo 17, verso 16. Tal como la palabra del Señor lo había anunciado por medio de Elías, no se agotó la harina de la tinaja, ni se acabó el aceite del jarro. Miren, mis amados, cuando usted dispone su ayuno, es maravilloso. Usted dice, no voy a comer, voy a durar tantos días, voy a hacerlo de esta manera. Perfecto. Pero si usted tiene conocimiento, si usted sabe, si alguien se le acercó, le pidió ayuda por cualquier motivo y usted está ayunando de manera consciente, pero usted sabe que su hermano está pasando necesidad y no tiene que comer, bueno, tengo que decirle lo que expresa la palabra. Como dice Isaías en el verso 4, no conseguirás nada conmigo, dice el Señor. ¿Por qué? Porque usted ayuna porque quiere, mas su hermano ayuna porque no tiene. Y nosotros tenemos que ser movidos a misericordia. Si su hermano, su pariente, digo su hermano en el sentido su hermano de la fe, pero si un pariente, un tío, mire, esto no tiene que ver con que él es cristiano, porque Dios lo está procesando, porque si es cristiano, lo que sea, eso no es problema suyo ni mío. Nuestro problema es acudir al que necesite. Y nadie es tan pobre como para no dar. Claro que no. Y usted y yo no tenemos que ver con el proceso de Dios con nadie. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Porque usted y yo no estamos dispuestos a dar la vida, como ya la dio Jesús. Entonces, quítese esa careta, o como dice un amigo pastor que quiero muchísimo, quítese el maquillaje y ayude a su hermano. Si es comida, comida. Si es pasaje, pasaje. Una de las cosas que eso lo tenemos en práctica en mi casa. No esperar nada a cambio. No espere que le devuelvan el favor. No lo haga. Deje que Dios se encargue. Y si alguien le viene a pedir prestado, no preste. Dé. Evidentemente, si una persona le pide prestado un monto y usted no puede, pues ayúdalo con lo que tiene, pero no espere que le devuelva. Ahí, mire, yo tengo historias,
Pero así como tengo historias, tengo que testificar lo que Dios ha hecho conmigo. Sexto ayuno. El ayuno que hizo el apóstol Pablo. ¿Cuál fue el propósito? Para permitir que Dios fuese su luz, para que trajera una perspectiva de entendimiento claro para tomar decisiones. ¿Quién no necesita ayunar para tomar decisiones? No conozco uno. Todos deberíamos ayunar para tomar decisiones, porque tomamos decisiones de manera equivocada, porque la verdad, sin Dios, bueno, no quiero decir más nada. Versículo clave para mí, lo veo en Hechos 9:9. Estuvo ciego, en aquel tiempo se llamaba Saulo, ¿verdad? 3 días sin comer ni beber nada. Mira lo que venía para él, la decisión más grande que tenía que tomar. Dejar todo lo que él era, su conocimiento, bueno, sus títulos, su posición, las cartas que tenía, porque hay que ubicarse en el contexto en el cual el apóstol Pablo ejercía su oficio. Era un perseguidor. Hello, la mayoría de nosotros todavía somos perseguidores. Qué triste. Queremos perseguir a otros cristianos o queremos perseguir a las personas que no se han convertido. Cuando vemos que Jesucristo no persiguió a ninguno que no lo había conocido. Por el contrario, los abrazó, tuvo misericordia, comió con él, se dejó ungir los pies, se dejó tocar su cabeza. Claro, yo sé que no nos podemos comparar con Jesucristo, pero ese es nuestro modelo, es la persona que tenemos que imitar, con él necesitamos parecernos, ¿verdad que sí? Séptimo ayuno, el de Daniel. Nosotros vemos que las personas toman como un hábito entre enero y febrero hacer este ayuno. Pero realmente, si nosotros leemos el libro de Daniel por completo, veremos que Daniel tuvo el hábito de comer vegetales siempre. ¿Por qué? Bueno, porque fue cautivo a Babilonia y en el lugar donde él vivía, que era como un espacio donde estaba reservado para las personas que operaban de manera, ay Dios mío, con instinto, con discernimiento espiritual, ¿verdad? Porque ahí habían magos, agoreros, brujos, aún con Daniel, ¿verdad? Daniel sabía que el hábito de comida de ellos, pues sacrificaban animales, se lo presentaban a los ídolos, en fin, y Daniel dijo, bueno, no puedo comer animales en este método, como lo sacrifican. Bueno, como la fruta no la sacrifican, como fruta. Como los vegetales no lo sacrifican, ¿verdad? Porque nacen de la tierra, pues esto voy a comer. Propósito, salvación que se dejará ver pronto. Isaías 58:8. Para obtener una vida saludable, para sanidad, para protección, para provisión. Yo oro tanto, yo me siento identificada de una manera con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel abría su ventana y miraba a Jerusalén y vivía en Babilonia, vivía bien, comía bien. Yo me siento identificada con Daniel desde ese punto de vista. Yo vivo bien, yo como bien, pero yo espero salvación para mi país. No una salvación de que salga de un sistema demoníaco que lo gobierna. No, yo espero la salvación de que amanezca Jesucristo en Venezuela, de que las personas puedan comer con gozo, de que realmente puedan ayudar sin esperar nada a cambio, que el venezolano que esté fuera de Venezuela pueda ayudar a otros venezolanos, que pueda servir en el país donde está. Yo mantengo mi posición firme de servir en República Dominicana y a los dominicanos. ¿Por qué? Porque aquí me tiene el Señor con mi familia. Versículo clave para mí, Daniel 1:8. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y preparaba su frutica, sus vegetales, sus legumbres.
Y si Él lo hacía, ¿por qué no usted y yo? Y Él lo vio, Él vio la libertad, Él lo vio, simplemente se quedó allí. Y tenemos otro ejemplo de ese, tenemos Nehemías. Nehemías fue a Jerusalén, trabajó, hizo lo que debía hacer y regresó a Babilonia. Eso parece mucho con los extranjeros. Yo lo digo, hay venezolanos como hay dominicanos que están fuera, y yo lo digo, hay venezolanos que no volveremos a Venezuela o que no volverán a Venezuela, sino que donde Dios los plantó con un propósito eterno, se tienen que mantener sin dejar de hacer lo que tenemos que hacer, que es ayudar a nuestro país en oración y en acción. No soy de las que cree que cuando alguien se me acerca, ay, Eleana, mira, ay, sí, voy a estar orando por ti. No, no, no. Yo soy de las que creo que tenemos que orar y actuar. Lo que yo puedo cubrir, lo voy a cubrir. Necesito unos zapatos, vamos por los zapatos. Necesito esto, necesito compañía, necesito un abrazo. Siempre vamos a estar allí. Mi casa y yo. Octavo ayuno, el que hizo Juan el Bautista. Propósito. Wow, qué poderoso. Yo con Juan el Bautista digo, Juan esperaba o clamó la libertad para Israel. Sin embargo, tal fue la aflicción de su alma, tal fue la entrega, que vino la libertad para todos porque se manifestó Jesucristo el Mesías. E irá tu justicia delante de ti. Isaías 58:8. Que nuestro testimonio e influencia para Jesús aumente frente a los otros. Juan el Bautista se entregó en cuerpo, alma, o sea, se apartó, vivía en otra parte, comía, exhibía lo que él estaba clamando. Él pedía que se manifieste, Señor, la salvación, lo que tú dijiste, que se manifieste, que se manifieste, que se manifieste. Y vino Jesucristo. Aleluya. No solamente para Israel, sino para nosotros. Porque nosotros no somos judíos y entramos. Aleluya. Versículo clave, Lucas 1, verso 15. Porque se hará grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra. Lucas 1, usted lo va leyendo y es Juan el Bautista. Precioso. Precioso. Noveno y último ayuno. Yo sé que usted dirá, tenemos tantos ayunos. Claro que sí. El ayuno que hizo Jesús, por ejemplo. Y luego de eso, bueno, lo que se manifestó en su ministerio fue de gloria en gloria. Pero yo quiero cerrar este tiempo con el ayuno de Esther. El propósito, la gloria de Jehová será tu retaguardia. Esther 4:16, Esther 5, ayunad por mí, y yo también con mis doncellas. Ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, y ella obtuvo gracia ante sus ojos. Miren, mis hermanos, una vez yo hice como Esther. Bueno, en mi casa, mi esposo, mis hijos, teníamos un gatico, se llamaba Mimi, y Mimi ayunó. Nosotros estábamos en una situación de SOS porque emigrar era complicado, es complejo, es duro. Y siempre uno quiere volver, o sea, uno está esperando como cualquier situación para irse. Es inexplicable. Y ya nos congregamos en Buenas Nuevas y el pastor había convocado un ayuno. Era por 21 días. Y Eduardo y yo necesitábamos tomar decisiones. Mi esposo, siempre lo digo, es un hombre maravilloso. Pero cuando toma una decisión, bueno, no retrocede. Y no queríamos tomar la decisión a la ligera. A la ligera quiero decir, viendo el panorama que teníamos. Era adverso, nos sentíamos solos, nos sentíamos desamparados. Nuestra iglesia en Venezuela decía, vengan, vengan. Nuestra familia en Venezuela decían, vengan. Y nuestros negocios allá,
Ya los habíamos cerrado, pero teníamos a alguien que todavía los mantenía allí, ¿verdad? Y mi esposo dijo, bueno, Eliana, vamos con todo este ayuno. Y hubo un día nada más. No hicimos como ella, que fueron 3, un día. Le dijimos a Paola, a Juan, mis hijos, mire, esto es SOS. Nadie come, ni Mimi come. Si usted tiene que tomar una decisión, mire, aquí hemos desmenuzado 9 razones bíblicas para ayunar, todas conforme a Isaías 58, del verso 3 al 12. Diversos propósitos, diversos versículos clave. Pero la palabra clave la tiene usted en su corazón. La urgencia la tiene usted. Y si usted tiene un gatito, un perrito, un lorito, lo que sea, puede ayunar. Yo lo hice y Dios respondió. Mi esposo lo hizo, Dios respondió. Nuestros hijos lo hicieron y Dios respondió. Por lo tanto, pongo mi vida de que Dios va a responder. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Sea lo que fuera el motivo por el que usted va a ayunar, hágalo. Hoy hemos leído la palabra y ya Dios hablará a su corazón. Déjeme sus comentarios. Recuerde darle like. Comparta esta palabra con otros. Suscríbase. Ahí en la campanita usted lo puede hacer. Hágase miembro del canal. Mire, los miembros del canal reciben un contenido y un anuncio antes de que comience el streaming. No deje de llamar a la oficina al 809-567-7675, a la extensión 231, a la 226, a la 221. Ahí siempre estamos. Y por supuesto al WhatsApp 809-889-4712, por la necesidad que sea. Tenemos unos pastores que son el corazón de Dios aquí en la tierra. La boca del Señor está aquí. Y ellos son extraordinarios. De verdad, que el Señor los bendiga. Gracias por este tiempo de despertar. Dios les bendiga.